Cuando nace un nuevo día, hay que dar gracias a la vida. Hay luego que seguir viviendo con esperanza, con solidaridad, con los brazos abiertos. Quisiera contarles la historia de un humilde sembrador, quien al esparcir la semilla su enseñanza nos dejó. Muy buenos días, queridos oyentes de Con los Brazos Abiertos. Hoy, domingo 25 de julio, domingo lluvioso, con algunas dificultades técnicas porque cambios en la radio y algunos cambios técnicos que van a hacer que al mal tiempo buena cara. Queremos invitarlos en el día de hoy a dar una mirada agradecida, a ser capaces de sorprendernos por las maravillas de nuestro Señor y ser capaces como sociedad de decir con los pies en la tierra que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. En el día de hoy también le damos la bienvenida a Monseñor Alberto Sanguinetti, obispo emérito de Canelones, amigo de este programa, y de nuestro querido Miguel Chinola, que a partir de este domingo va a tener la generosidad de acompañarnos también con una columna. Le agradecemos particularmente su generosidad. ¿Cómo estamos, señor Barriola? Aquí, como siempre, esperando ayudar algo a tan linda audición. Muchas gracias, y también amigo de nuestro querido Miguel, Monseñor Barriola. Y bueno, y gracias a Dios hemos podido mantener el equipo, ¿no? Ahora en este momento no lo tenemos a Nahuar en línea, sí va a entrar después, precisamente por estos problemas técnicos de la radio que no permiten conectarse a todos a la vez. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenos días, muy feliz domingo para todos. Bueno, vamos entonces al Evangelio leído por el padre Luis Ferrés. Auspicia este espacio Asociación Civil Con los Brazos Abiertos, al servicio defensa y bienestar de los adultos mayores y enfermos. Obra ideada por el Padre Vitale. Con los brazos abiertos, ay, qué lindo es tener a Dios junto a mí. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso que con vida El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberíades.
Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, ¿pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: Háganlos sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: Este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo escuchamos, Monseñor Barriola. Muy bien. El hecho extraordinario que hoy nos propone San Juan Evangelista fue de tal impresión en la memoria cristiana que lo narran los 4 evangelistas y 2 de ellos recuerdan que sucedió 2 veces. En este portento, tal como lo narra Juan, podemos comprobar a la vez tanto la humilde grandeza de Jesús como todo lo que le cuesta la estrechez del corazón humano ponerse a tono con el más profundo anhelo que está en todos nosotros, pero que fácilmente confundimos con otras ansias que no coinciden con el don superior que quiere regalarnos Jesús. Él es el médico que conoce mejor que nosotros cuál es el alimento, la medicina que mejor que el que los hombres nos pueden ofrecer. En efecto, vemos y aplaudimos primeramente tal entusiasmo en pos de Jesús que todo aquel gentío que hasta se olvidaron de lo necesario para comer, para seguirlo. Notamos cómo Juan recuerda que estaba próxima la Pascua, gran fiesta de los judíos que se celebraba especialmente también con una comida que recordaba la apresurada cena del pueblo de Dios antes de huir de los egipcios. Ahora, aquella multitud se agolpaba en torno a los milagros y enseñanza de Jesús, olvidándolo todo y poniéndose en seguimiento total de Jesús. Entonces, el siempre misericordioso Maestro se preocupa de tal abundante necesidad y sabiendo de antemano el gran prodigio que iba a realizar, busca con todo una posible ayuda de parte de Felipe y sus demás discípulos. Los interesa por aquella inmensa necesidad, pero ellos comprueban a la vez cómo no alcanzarían grandes riquezas para acudir satisfactoriamente a fin de saciar a toda aquella multitud. Buscando, Andrés hace notar que hay allí un niño
con 5 panes de cebada y 2 pescados. Y una vez más se da cuenta de lo angustioso de la situación, porque aquella tan reducida cantidad de alimento para nada alcanzaría. Pasando por encima de aquellas apreciaciones a medida solo humana, Jesús hizo sentar a aquellos 5.000 hombres y tomando los panes dio gracias a su Padre y empezó a repartirlos tranquilamente. Lo mismo hizo después con los peces. Resaltemos la generosidad de aquel muchacho que ofreció todo lo que él poseía, aunque fuera tan poco, entregándolo en manos de quien sospechaba todo lo que era capaz de hacer. Esa escasez de panes y peces, que fue sin embargo el comienzo de tan milagrosa abundancia, podemos verificarla en el poco de pan y vino, fruto del trigo y de la viña, plantados por los hombres, que por encima de su pobreza serán el medio que va a hacer presente a lo largo de los siglos la vida sin fin que nos conquistó Cristo con su cruz y resurrección. Pero también en el pan y el vino consagrados ha de ir la entrega de toda nuestra vida con la generosidad del niño, que se dio su poca comida en manos de los prodigios de Jesús. Con todo, una vez más, la aturdida mente humana mezcla indebidamente las cosas, porque la gente, apreciando por un lado justamente que Jesús es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo, pretendía por otra parte hacerlo su rey, cosa que parecía un enorme agradecimiento, pero que no estaba en armonía con la genuina misión que Jesús tenía que cumplir para la gloria de su Padre y beneficio más profundo para nosotros, que era más grande que la satisfacción de un hambre meramente corporal. De la riqueza de consecuencias que puede tener para nosotros la meditación de la multiplicación de los panes, retengamos la misericordia siempre atenta de Jesús a las necesidades de sus hermanos, la pequeñez de la percepción tanto de Felipe como de Andrés, que tantas veces nos acompaña también dañosamente al querer encuadrarlo todo en nuestros pequeños alcances. La generosidad de aquel joven que brinda todo lo poco que tiene confiando en el poder sobrenatural de Jesús. El peligro siempre acosador de entender el reinado de Jesús según los parámetros que no son los suyos. Él va a superar a todos sus enemigos en la aparente derrota de la cruz. La narración, estamos entonces con una consideración que podemos aplicar. Nosotros también vemos que hay multitudes hambrientas que a veces están en situación de calle y han de despertar nuestra generosidad, acudiendo a las necesidades con todo lo que podemos. Pero si no queremos transformar a la Iglesia solamente en una distribuidora de alimentos o de vestimenta, como pretendieron todos aquellos hombres que hicieron escapar a Jesús de sus ideales tan terrenales, querían hacerlo rey. Tenemos acá el panadero que nos va a dar pan siempre, pero el signo de Jesús era más amplio y por lo tanto hemos de procurar no menos y por encima de todo alimentarlos a todos con la palabra de vida del Evangelio y el alimento de la vida eterna que es la Eucaristía. Esto es lo que se me ocurre explicar para hoy. Muchísimas gracias, Monseñor, y que el Señor nos ilumine y nos deje, que nos permita, que nos permita esa pequeñez, ¿no? De esa pequeñez de pensamiento y sorprendernos y admirarnos
y dar gracias por muy bien, por todo su camino, por todo lo que nos da. Muchísimas gracias, monseñor. Nos encontramos el domingo que viene, si Dios quiere. Espero que les haya servido. Muchísimas gracias, claro que sí. Buenos días, que avancen bien. Gracias. Hola, soy Agustín Casanova y quería contarles que desde ahora somos socios. Asegura tu salud y elegí el Círculo. Conoce más llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. Círculo Católico, estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. Atención, nueva cuenta HábitatNet 3621, con los brazos abiertos, llevando una palabra de fe, esperanza y solidaridad. Cuenta HábitatNet 3621, con los brazos abiertos. Buscas al Señor y Él te espera con los brazos abiertos. Ay, qué lindo es tener a Dios junto a mí. No oye, venga a Maico, especialistas en audífonos, 18 frente al Entrevero. Consulte a su médico. El Instituto de Formación y Capacitación del Centro de Viajantes y Vendedores de Plaza forma vendedores profesionales desde 1952, brindando cursos que facilitan una rápida inserción laboral, continua apertura y actualización de cursos. Consulte por el teléfono 2924-3827, de lunes a viernes de 13 a 18 horas. Centro de Viajantes y Vendedores de Plaza. En el Super Pinar, Don Tomás, carnes selectas de calidad, en Avenida Pérez Butler, esquina Naciones Unidas, El Pinar. Especialistas en cortes premium de exportación. Solo carnes de novillo desde el frigorífico a su mesa. Don Tomás, carnes selectas de calidad, en Avenida Pérez Butler, esquina Naciones Unidas, El Pinar. Presenta Óptica La Mesón, en sus dos casas, de 18 de julio 1550, esquina Tacuarembó, frente a la Iglesia del Cordón, y Morales 2560 bis, esquina Avenida Italia, frente al Hospital Británico. Bueno, Laura, y ahora vamos a reflexionar, a escucharte, hablar de santos, de personas que supieron admirarse por esa misericordia de Dios y que supieron, como dijo Monseñor Barriola, ver al mundo y ver a Dios, ver lo que Dios nos da, como realmente es, ¿no? Superar esa visión chiquita de verlo todo en el corto plazo y con esa lógica humana que no nos deja ver que a veces precisamente de la ausencia de recursos, de la escasez, es que surge la grandeza de Dios, que surge la abundancia sin medida. ¿A quiénes tenemos en el día de hoy? Bueno, tenemos por un lado la fiesta hoy de el apóstol Santiago el Mayor, un apóstol, uno de los apóstoles más conocidos. El apóstol Santiago fue el primer apóstol mártir, viajó desde Jerusalén hasta Cádiz en España. Sus predicaciones no fueron bien recibidas, por lo cual debió trasladarse a Zaragoza. Estuvo predicando en Granada, ciudad en la que fue hecho prisionero. Llamó en su ayuda a la Virgen María, que entonces todavía vivía en Jerusalén, rogándole que lo ayudase. La Virgen le concedió el favor de liberarlo y le pidió que se trasladara a Galicia a predicar la fe y que luego volviese a Zaragoza. Una noche estuvo rezando intensamente con algunos discípulos junto al río Ebro. Pensaba en María Santísima y le pedía que rogara con él para pedir consejo y ayuda a su hijo Jesús. De pronto vio un resplandor del cielo y aparecieron ángeles que entonaban un canto, mientras traían una columna de luz cuyo pie señalaba un lugar. Sobre la columna se le apareció la Virgen María. Santiago se levantó del lugar donde estaba rezando de rodillas y recibió el aviso de María de que debía levantar de inmediato una iglesia allí. En el lugar de la aparición se levantó lo que hoy es la Basílica Nuestra Señora del Pilar,
un lugar de peregrinación famoso en el mundo entero. Santiago partió luego a Jerusalén. En ese viaje visitó a María en Éfeso. María le predijo la proximidad de su muerte. Él se despidió de María y de su hermano Juan y se dirigió a Jerusalén, donde al poco tiempo fue hecho prisionero. Fue llevado al Monte Calvario, fuera de la ciudad. Durante el recorrido estuvo predicando y aún fue capaz de convertir a algunas personas. Cuando le ataron las manos, dijo: pueden atar mis manos, pero no mi bendición y mi lengua. Atado a unas piedras, le vendaron los ojos y le cortaron la cabeza. El cuerpo de Santiago estuvo un tiempo en las cercanías de Jerusalén. Cuando comenzó una nueva persecución, lo llevaron a Galicia, en España, algunos discípulos en siglos posteriores, y hasta el momento actual son muchos los fieles, principalmente en Europa, pero en todo el mundo, que recorren el camino de Santiago que los conduce a la tumba del santo con el fin de una peregrinación espiritual. También esta semana, el 29, es la fiesta de María de Betania. Marta era hermana de Marta de Betania. Marta era hermana de María y de Lázaro y vivía en Betania. Es muy conocido el episodio bíblico, los episodios bíblicos donde esta familia participa, pero particularmente aquel episodio en el que se quejó a Jesús contra su hermana porque no la ayudaba cuando eran sus anfitrionas. Y sabemos también la respuesta que Jesús le dio: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas y hay necesidad de pocas, o mejor de una sola. María ha elegido la parte buena que no le será quitada. Esto está en el Evangelio de Lucas, narrado. El servicio de Marta es necesario, pero hay que saber el momento de dejar las cosas, por importantes que parezcan, y sentarse a escuchar al Señor. El otro episodio de los Evangelios en que Marta tiene un papel importante es cuando San Juan narra el milagro de la resurrección de Lázaro. En esa ocasión, Marta respondió a la pregunta de Jesús con una hermosa profesión de fe: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Como recuerdo de su condición de buena anfitriona, Santa Marta es la patrona de los hoteleros. El 30 de julio es la fiesta de Pedro Crisólogo, doctor de la Iglesia, uno de los oradores más famosos de la Iglesia Católica, que nació en Italia. Como arzobispo de Rávena, convirtió muchísimos paganos, a la gente le agradaban mucho sus sermones y por eso le pusieron el sobrenombre de Crisólogo, que quiere decir el que habla muy bien. Su modo de hablar era conciso, sencillo y práctico. Fue amigo del emperador Valentiniano y del Papa San León Magno. Cuando empezó a ser arzobispo en Rávena, había en esta ciudad un gran número de paganos y trabajó con tanto entusiasmo por convertirlos que cuando él murió ya eran poquísimos los no creyentes en ese lugar. La gente se admiraba de que en predicaciones bastante breves era capaz de resumir las verdades más importantes de la fe. Se conservan de él 176 sermones, y por su gran sabiduría al predicar y escribir fue nombrado doctor de la Iglesia. Y finalmente esta semana es la fiesta de un santo muy conocido, el fundador de la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola. Su fiesta es el 31 de julio. Nació en 1491 en el castillo de Loyola, en España, de padres nobles, el más chico de 8 hijos. Quiso ser militar, pero a los 31 años en una batalla cayó herido en ambas piernas por una bala de cañón. Mientras se recuperaba en Loyola, su intención era leer novelas de caballería que le gustaban mucho, pero en el castillo los únicos 2 libros que encontró fueron La vida de Cristo y La vida de los santos. Sin mucho interés comenzó a leerlos y le gustaron tanto que pasaba días enteros leyéndolos sin parar, y estos libros cambiaron su vida. Logró llegar a Tierra Santa a los 33 años y a su regreso a España comenzó a estudiar. Convirtió a muchos pecadores, fue encarcelado 2 veces por predicar, pero en ambas ocasiones recuperó su libertad. A los 38 años se trasladó a Francia, donde siguió estudiando 7 años más. En esa época, en 1534, se unieron a Ignacio 6 estudiantes de teología. Motivados por lo que decía San Ignacio, hicieron con él voto de castidad, pobreza y vida apostólica en una sencilla ceremonia. Luego de un periodo en el cual tuvo que regresar a España por motivos de salud, se reunió con sus compañeros que se encontraban en Venecia y se trasladaron a Roma para ofrecer sus servicios al Papa. Decidieron llamar a su asociación la Compañía de Jesús. El Papa Pablo III les dio la aprobación y les permitió ordenarse sacerdotes. Su congregación religiosa fue aprobada por el Papa en 1540 y añadieron a los votos de castidad y pobreza el de obediencia, con el que se comprometían a obedecer a un superior general
quien a su vez estaría sujeto al Papa. Ignacio pasó el resto de su vida en Roma, dirigiendo la congregación y dedicado a la educación de la juventud y del clero, fundando colegios y universidades de muy alta calidad académica. Su libro de ejercicios espirituales se sigue utilizando en la actualidad por diferentes agrupaciones religiosas. Qué lindo, Laura, qué linda estas vidas que son testimonio de el centro de la lectura de hoy, testimonio de cómo Dios genera riqueza a partir de la pobreza, a partir de nuestra pobreza, a partir de cosas que no podemos entender, como fue en la vida de San Ignacio, que de esa vida disipada y de un hombre mayor en su época, llegó a lo que hoy es lo que son los jesuitas, lo que han dado para a lo largo de la historia y lo que siguen dando los jesuitas, y Santiago, que somos un poco nosotros deudores de Santiago, porque la Europa le debe mucho a Santiago y nosotros le debemos mucho a la Europa en nuestra fe. Bueno, y obviamente que Marta también inspirándonos a nosotros y mostrándonos dónde está las cosas que valen. Bueno, así que bueno, muchas gracias por estos santos. Y ahora, con mucha alegría y con mucho agradecimiento, vamos a inaugurar lo que esperamos sea una larga presencia de Monseñor Alberto Sanguinetti en nuestro programa, que es escucharlo en una columna. Hoy nos va a hablar de algo que él ha titulado Miremos el plan de Dios en Cristo. Nos invita a eso, a mirar el plan de Dios en Cristo. Lo escuchamos. Les habla Monseñor Alberto Sanguinetti, obispo emérito de Canelones. Y quisiera abrirles a la mirada que nos da San Pablo en la carta a los Efesios, y algunos pasajes leímos los 2 domingos pasados y estamos leyendo. Un poco para salir de esa mirada que hacemos todo en lo que está pasando, el informativo, aún nuestras propias preocupaciones, que son legítimas, nuestras enfermedades, nuestros deseos, nuestros logros, y está bien. Pero San Pablo nos invita a mirar la totalidad desde arriba. ¿Qué plan tiene Dios? ¿Y qué plan se ha propuesto libremente hacer? ¿Y qué nos ha revelado para que nosotros veamos la totalidad a los ojos de Dios? Entonces San Pablo, en el primer capítulo de la carta a los Efesios, en primer lugar hace una afirmación. Bendito sea Dios que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones del Espíritu en los cielos. En primer lugar, un Dios que nos comunica su bendición, que no es simplemente eso que a veces nos decimos que nos ayuda un poquito, no, nos perdona los pecados, nos elige para ser santos participando de su santidad, nos hace hijos en su Hijo unigénito. Y además tiene un plan total, que es una expresión difícil que usa el apóstol, porque también podemos escuchar, quiere poner que todas las cosas, todo lo que existe en el cielo y en la tierra, tenga como cabeza a Cristo glorificado, Hijo de Dios e Hijo del hombre, muerto y resucitado y sentado a la derecha. De modo que la creación tiene un sentido, todo fue creado por Cristo, por Él y para Él. Nosotros tenemos que entenderla, ese nivel. Hay un nivel que podemos decir, la hipótesis científica, digamos, no sé, puede ser ahora el Big Bang y después que todo termina en una entropía. Hay una mirada que también útil y cómo usar las cosas y los recursos, y que si el petróleo y que si la contaminación, y está bien, y luego las fuentes de energía, pero hay una mirada total. Dios ha hecho todas las cosas por Cristo y para que tengan su sentido pleno en Él. Pero no solamente todas las cosas, ha hecho la humanidad, y la historia tiene como cabeza a Cristo. La historia tiene un nivel cotidiano, las cosas que nos pasan, tiene las noticias que van y vienen,
tiene una comprensión más compleja y un cierto dinamismo, un entrelazarse de causas. Bueno, cada uno también hace su lectura y en general pone como protagonista el grupo suyo y como fuera el otro grupo. Siempre son parcialidades. Visto desde el Padre, toda la historia comienza en un llamado de Dios, en una voluntad libre de Dios que nos hace desde el principio de la eternidad en su Hijo, en Jesucristo, y mirando a Cristo encarnado como cabeza de todo. Por Él y para Él crea, por Él y para que Él crea al hombre a imagen de Cristo y llamado toda la humanidad a estar mirándose en Cristo, participando de Él. Y ellos en Cristo llevando la historia, especialmente la historia de la salvación, llamando a Abraham, eligiendo su pueblo, mandando a Moisés, haciendo alianza, y en la plenitud de los tiempos lo ha hecho todo en Cristo, que es el Señor de la historia, el Rey de la historia, y que hoy está reinando. Entonces tenemos que esa mirada. Uno dice, sí, pero eso yo no lo pruebo. Bueno, tampoco prueba ni el Big Bang, ni tampoco prueba una visión general. Esos son datos y son datos matemáticos, pero la mirada real es la de Dios. Todo está bajo la soberanía de Cristo para realizar en nosotros el plan del Padre, que es divinizarlos, que nosotros seamos hijos aquí en la tierra y para siempre en los cielos. Y nos va llevando, y por eso el centro de la historia no es lo que sale en el diario, tampoco son ni las Olimpiadas, ni los que no están mal, son eventos y tienen su lugar, pero el centro de la historia es el llamado de cada uno y cómo Dios va llamando en la historia, especialmente los santos en el centro de la historia, y los santos grandes, conocidos, que hacen grandes cosas, y los santos pequeños, llamados todos a entrar en la soberanía de Cristo. Vamos a entrar queramos o no queramos, porque eso es el sentido del juicio final. Todo va a estar recapitulado en el juicio de Cristo, pero todos queremos entrar queriendo, y eso es la fe y la obediencia de la fe. Los invito a que hagamos un tiempo para creer y mirar, realmente, mirar a todo desde Dios, desde el don de Dios en Cristo. Y la respuesta es dar gracias, bendecir y querer entrar. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo en los cielos con toda clase de bienes espirituales y celestiales, y para que nosotros seamos alabanza de su gloria. Que tengan una buena semana. Bueno, muchas gracias, Monseñor Sanguinetti. En este programa tenemos la alegría de hablar de verdades y hablar de actualidad, verdades y actualidad que no pasan, cosas que son muy prácticas. Y cosas que son muy prácticas porque son cosas que vienen de Dios. Y Dios es práctico, Dios está, Dios es real. Vamos a escuchar, a seguir en este sentido, escuchándolo al padre Luis Ferrés, que bueno, nos va a compartir otra columna como todos los domingos. Lo escuchamos, padre Ferrés. Muy buenos días para todos, les deseo un muy feliz y bendecido domingo. Les habla el padre Lucho Ferrés desde la parroquia de Pozzolo. En este nuevo domingo que el Señor nos regala, vamos a seguir profundizando en el poder de la oración, un tema de suma importancia para cada uno de nosotros y que hoy se vuelve particularmente urgente. Necesitamos volver cuanto antes a una vida de oración en serio. Cada uno de nosotros distintas vocaciones y circunstancias propias, estamos llamados a ser hombres y mujeres de oración. Orar es vital para nuestro espíritu, es el respirar de nuestro espíritu. Sin oración no hay vida espiritual. Sin oración nos privamos de una relación íntima y personal con Dios,
y en definitiva, sin oración nos privamos de su gracia y de sus dones. Sin una vida de oración nos privamos de ser bendecidos y favorecidos por Dios. Sin una vida de oración quedamos espiritualmente vulnerables a las acechanzas del mal. En cambio, cuando oramos, abrimos puertas y ventanas para recibir la gracia y el favor de Dios en nuestra vida y a nuestro alrededor. Cuando oramos, dejamos que sea Dios el que pelee nuestras batallas con una victoria asegurada. Cuando cultivamos una vida de oración íntima y profunda con Dios, nos hacemos sensibles a las mociones del Espíritu Santo y somos guiados y conducidos por Él, revestidos de fortaleza para glorificar a nuestro Padre del cielo. Cuando cultivamos una vida de oración íntima y profunda con Dios, vamos afianzando cada día más nuestra comunión con Jesús, creciendo cada vez en mayor conocimiento, amor y entrega a Él. Como veíamos el domingo pasado, para comprender el poder que tiene la oración, tenemos que escuchar el libro del profeta Jeremías, capítulo 33, versículo 3, que dice: «Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Desde toda la eternidad Dios estableció este modo de obrar y de revelarse, que es a través de la oración, lo que va en total consonancia con el misterio de nuestra libertad, porque es a través de nuestra oración que le estamos ofreciendo a Dios de manera concreta nuestra libertad, nuestra voluntad y nuestro tiempo. Dios responde a nuestro clamor, Dios responde al clamor de su pueblo, lo que podemos verificar en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, versículo 7, donde Dios le dice a Moisés que escuchó el clamor de su pueblo oprimido, y es a partir de este clamor que Moisés es enviado a liberar al pueblo de Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios asegura responder a nuestro clamor, es una promesa y Dios cumple cada una de sus promesas. Pero es necesario que comprendamos que sin oración no vamos a tener respuesta de Dios, que antes del tiempo de la respuesta de Dios es necesario el tiempo de nuestro clamor. Se necesita tiempo de oración, tiempo ante el Señor, perseverancia, confianza. No bastan unos pocos minutos, se necesita tiempo para que se pueda establecer una verdadera comunión, un verdadero diálogo, una verdadera apertura, una verdadera escucha. El propio Jesús nos revela esto mismo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 9 al 10. También les aseguro, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Es muy claro que recibe el que pide, que encuentra el que busca y que se le abre al que llama. No se recibe sin pedir, no se encuentra sin buscar y no se nos abre si nos llamamos. Pero es muy importante que podamos entender que pedir, buscar o llamar no es algo así nomás. Implica tiempo, quietud, entrar en sintonía con Dios. Implica tiempo de oración, en el que nos vamos adecuando a la frecuencia de Dios.
Tenemos que aprender la manera correcta para pedir y recibir. Tenemos que aprender cómo buscar a Dios. Tenemos que aprender cómo llamar al Espíritu Santo. Nuestro Padre del Cielo sabe mejor que nosotros qué es lo que necesitamos y qué es lo mejor, lo que más nos conviene. Pero es nuestra oración la que le abre puertas para que Él obre con toda la fuerza de su poder. Se necesita tiempo ante su presencia para que las distracciones sean apartadas por el Espíritu Santo, para que realmente podamos humillarnos ante Él, entrando en una verdadera posición de adoración y para que pueda establecerse una comunión viva, íntima, fecunda y eficaz. Por supuesto que a medida que crecemos en conocimiento y amor a Dios, vamos aprendiendo a pedir aquello que realmente nos conviene, tanto para nosotros como para aquellos que nos rodean, siendo Cristo Jesús nuestra única riqueza, porque claramente si pedimos mal tampoco vamos a recibir, pero si pedimos de manera correcta, realmente lo que es para nuestro bien y el de aquellos que nos rodean, y lo hacemos con fe, con confianza y con gratitud, no habrá límites para el poder de Dios. Dice la palabra de Dios que todo es posible para el que cree y que no hay nada imposible para Dios. Dado que es muy importante que podamos aprender a orar de una manera fecunda, hoy vamos a detenernos y profundizar en un aspecto esencial, que es la verdadera y profunda humillación ante Dios. Humillarnos con sinceridad ante su presencia nos va a catapultar hacia una verdadera e íntima comunión con Él. Jesús enseña esta clave de oración mediante la parábola del publicano y del fariseo que podemos encontrar en el capítulo 18 del Evangelio según San Lucas. Recordemos ahora el versículo 14. Porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Ante la presencia y la majestad de Dios, el que se humilla es elevado, lo que ciertamente nos manifiesta la grandeza y la misericordia divina. Porque humillarnos es ir a nuestra posición correcta de criaturas ante su grandeza y majestad. Él es nuestro Creador y nosotros somos totalmente dependientes de su gracia, y ciertamente que cuando nos humillamos ante su presencia, Él nos eleva a la dignidad de hijos amados en Cristo Jesús. Pero si vamos a Él con orgullo, no estamos acudiendo a Él de la manera correcta, porque como dice la palabra, Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Nuestra soberbia es una barrera que nos impide recibir la gracia y el favor de Dios. Necesitamos ser quebrantados ante su presencia por el poder del Espíritu Santo, reconocer y arrepentirnos profundamente de nuestros pecados, descubrir nuestra total dependencia y necesidad de su presencia. De este modo seremos elevados a una vida de comunión íntima y fecunda con Dios, llena de su gracia y de su favor. Que en este día podamos renovar nuestro propósito de tener una verdadera vida de oración íntima y profunda con Dios. Que nuestro Padre Celestial nos conceda esta gracia en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén. Óptica La Maison te recuerda:
Tus ojos son únicos. Cuídalos. No te olvides de protegerlos del sol. Contamos con una amplia variedad de lentes de sol acorde a tus necesidades. Hola, soy Agustín Casanova y quería contarles que desde ahora somos socios. Asegura tu salud y elegí el Círculo. Conoce más llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. Círculo Católico, estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. Este espacio es presentado por... Cumplimos 135 años. Miles de historias empezaron acá, en nuestra mutualista que crece día a día, brindando una atención basada en valores cristianos, humana y de calidad a nuestros socios y socias, a quienes agradecemos la confianza. 135 años, siendo un equipo preparado para grandes desafíos. Círculo Católico. Estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. Bueno, Nahuar, ¿cómo estás? No te pudimos saludar al comienzo por problemitas técnicos. ¿Cómo estás? ¿Te estás refiriendo a mí, al doctor Sí, Nahuar? Exactamente, Bueno, Nahuar, ¿cómo estás? Aquí estamos muy bien, hemos escuchado la audición, y bueno, como siempre vamos a aprovechar estos pocos minutos porque me hace cambiar el sentido de lo que voy a decir, porque tengo que apretarlo en un tiempo muy breve. Estamos viviendo una circunstancia muy especial. El mundo atraviesa por una época muy difícil. Recuerdo hace ya más de 50 años, cuando se hablaba de la educación sexual, un editorial publicado en el Diario de la Mañana, diario que salía en aquella época, el pangenitalismo. Estamos viviendo una circunstancia en que la sexualidad humana, ese don con que Dios ha marcado a cada uno de nosotros en nuestra identidad de hombre y de mujer, con igual dignidad, pero con características propias. Cada uno somos lo que somos en esta condición única e irrepetible de ser hombre y ser mujer. Y hoy hablamos ya, por eso decíamos, de una pangenitalidad. Se ha ido llevando por caminos muy desviados a una sexualidad, en vez de ser sexualidad humana, una sexualidad animal. Y esto trae consecuencias negativas tremendas para la sociedad y para el mundo, empezando también porque destruye, digamos así, en el niño y en el joven su identidad propia de varón o de mujer. Cuando hablamos de sexualidad humana, tenemos que inscribirla en una realidad que no se puede desconocer y que cuando se la niega vienen consecuencias negativas. No vamos a hacer aquí nosotros un juicio sobre los distintos comportamientos. Tal vez nuestra modesta intención hoy es llegar a ratificar a todas aquellas personas que tienen este concepto y que comparten esta realidad de igual que nosotros, para que no se sientan tan variados en sus principios, tan variados en su fe, como lo decía recién el padre Ferrer, sino que se reafirmen y se confirmen en estas circunstancias, y volvemos a reiterar, tan negativas para la vida actual. Y para hablar de la sexualidad humana, tenemos que reconocer esa identidad que tenemos desde nuestro nacimiento. En el momento en que se unen el óvulo y el espermatozoide, ya está determinado el sexo de esa persona, ya somos varón o mujer. Entonces, eso es lo que debemos cultivar a través de toda nuestra vida. Y la sexualidad humana tiene su expresión real, su expresión verdaderamente compartida y que además nos permite crecer en la relación del hombre y mujer en el matrimonio. En el Génesis, Dios cuando creó al hombre dice, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esta sexualidad humana tiene su fundamento en el amor. El amor es el contexto privilegiado para la relación del hombre y de la mujer. Y cuando ese amor falta, todos sabemos las consecuencias que estamos viviendo
y lo negativo que ellos constituyen en el mundo. Por lo tanto, no podemos separar, y sería un grueso error y por sobre todo consecuencia nefasta, amor, sexo y vida. Por eso, cuando hablamos del matrimonio, cuando hablamos de la familia, decimos guardiana de la vida. Y esa relación por amor es la que nos permite el engendrar al hijo que Dios nos da y después educarlo en el amor. Por lo tanto, tenemos que ser muy claros. Hay una sexualidad humana totalmente diferente a la sexualidad animal. La sexualidad animal es justamente para mantener la especie, mientras que la sexualidad humana está hecha para la relación y expresión del amor. Tiene, lógicamente, una función reproductiva, amor, sexo y vida, y eso es lo que le da su trascendencia. Pero tiene también una función erótica, porque nos lleva y está ligada a la comunicación. Por eso, cuando el amor no existe en esa relación, ella es frustrante, es negativa y nos conduce a caminos muy erróneos. Y hoy se quiere saltar simplemente la genitalidad. No voy a entrar en los detalles que hay por doquier y por toda la propaganda que en ellos se hace, porque cada oyente lo ha de reconocer. Terminamos justamente reafirmando y ayudando a que cada uno de nosotros mantengamos la certeza en la palabra de Dios y que estos avatares, estos acontecimientos transitorios, pero que dejan su secuela negativa, no nos destruyan a nosotros y tampoco destruyan a nuestra familia. Dejamos acá porque el tiempo se nos hace muy breve. Prometemos continuar en este tema en futuras audiciones. Un agradecimiento a la audiencia que nos abre la puerta de su casa y de su corazón. Un agradecimiento y saludos para Juan Pablo y Laura, para Monseñor Barriola y para el Monseñor Sanguinesi. Y agradeciendo, como siempre, los controles técnicos que nos permiten servir al aire. Le decimos con todo cariño hasta el próximo domingo, Dios mediante, y como reiteraba nuestro compañero, amigo de tantas audiciones, Miguel Sinola, adelante, siempre adelante. Adelante. Bueno, y estamos llegando al final del programa. Gracias a Miguel Nahual, gracias a todos los que participaron. Adelante, siempre adelante. Feliz domingo para todos. Vayan a misa los que pueden, participen de la manera que puedan. Todos los que tengan acceso a alguno de los medios. Hoy la radio, el internet permite también, no es lo mismo, para nada no es lo mismo, pero bueno, cuando no se puede, también es una manera. Vale la pena la misa, vale la pena. Adelante, siempre adelante, feliz domingo para todos. Vengan una semana con muchas bendiciones, adelante, siempre adelante. Te invito ahora a que podamos compartir juntos un momento de oración. Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por este nuevo domingo que nos regalás. Gracias por la vida, por la salud que nos has regalado, por cada gracia, por cada bendición que derramas sobre nuestra vida, por el don de la familia, por el don de los amigos, por el techo, la comida, por el vestido, por tu protección, por tu providencia. Gracias, Padre, porque vemos tu mano providente y poderosa en nuestra vida. Te damos gracias. Gracias. Te ofrecemos todo lo que tenemos en nuestro corazón, nuestras inquietudes, nuestras angustias y sufrimientos, así como nuestros proyectos, nuestras alegrías, nuestros gozos. Te ofrecemos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Recibimos en el nombre de Jesús, Padre, tu paz, tu sanidad, tu libertad. Recibimos fe, esperanza.
recibimos tu amor en nuestro corazón. Ven Espíritu Santo, enciende nuestros corazones con tu amor, llena nuestras vidas de tu presencia. Condúcenos, guíanos, ayúdanos a glorificar con nuestras vidas a nuestro Padre del cielo. Ven Espíritu Santo, toca aquellos corazones de tantas personas que te necesitan, que viven en tinieblas, en el sinsentido, en el vacío. Resplandece Jesús con tu luz en sus vidas, disipa toda tiniebla. Ven Jesús y reina en nuestros corazones, en nuestros hogares. Ven Jesús y reina en nuestros barrios. Sé tú nuestro Rey. Te damos gracias, Jesús, te damos gloria, honor y majestad. Padre Celestial, también te encomendamos a tantas personas privadas de su libertad, las personas que están sufriendo por su salud, las personas que viven en soledad, que podamos conocer cada día más y mejor a Jesús, el verdadero rostro de su Hijo, que podamos recibir de corazón abierto todo su amor. Y que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.